Quería comenzar a leer algo y se trata de un encuentro entre un matemático griego y filósofo llamado Tales de Mileto, que se encontró con otro filósofo de la época, como 600 y pico de años antes de Cristo. Y, y dice que este filósofo quería confundir a Tales de Mileto y le hizo 9 preguntas para probar su sabiduría. Y una de las preguntas decía que este filósofo le hacía a este matemático: ¿qué es lo más antiguo?, le decía. Y él respondía: lo más antiguo es Dios, porque a él nadie lo creó, porque él siempre ha existido. No respondía con sabiduría. Otra pregunta decía: ¿qué es lo más bello?, le preguntaba a este filósofo. Y Tales decía: el universo, porque es obra de Dios. Otra pregunta decía: ¿cuál es la mayor de todas las cosas?, le decía este filósofo. ¿Cuál es la mayor de todas las cosas? Y la respuesta fue: el espacio, porque contiene todo lo creado. ¿Qué es lo más constante?, decía otra pregunta. Y Tales respondía: la esperanza, porque permanece en el hombre después que lo ha perdido todo. ¿Cuál es la mejor de todas las cosas?, decía otra pregunta. Y Tales respondía: la virtud, porque sin ello no existiría nada bueno. ¿Cuál es la más rápida de todas las cosas?, decía otra pregunta. Y Tales respondía: el pensamiento, porque en menos de un minuto nos permite volar hasta los confines del universo. ¿Cuál es la más fuerte de todas las cosas?, decía otra pregunta. Y la respuesta es: la necesidad. ¿Cuál es la más fuerte de todas las cosas? Y la respuesta decía: la necesidad. Porque es con lo que el hombre enfrenta todos los peligros en la vida. La necesidad lo lleva a enfrentarlo todo. El verse que ya no hay más nada lo lleva a enfrentarlo todo. Otra pregunta decía: ¿cuál es la más fácil de todas las cosas? ¿No? ¿Cuál es la más fácil de todas las cosas? Y la respuesta de Tales fue: dar consejos. Y por fin, la última pregunta, que la respuesta dejó atónito a este filósofo que quería incomodar a Tales. Y la última pregunta fue: ¿cuál es la más difícil de todas las cosas? ¿Puede preguntarse usted? ¿Puede preguntarle a él que está a su lado: ¿cuál es la más difícil de todas las cosas? ¿Se anima a preguntarle a la persona que está a su lado: ¿sabes cuál es lo más difícil de todas las cosas? ¿Saben qué respondió Tales? Conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo. ¿Cuántos se conocen a sí mismos? El mensaje de hoy tiene como título: ¿qué dices de ti?
¿qué decimos de nosotros mismos? ¿Se anima a preguntarle al que está a su lado, ¿qué dices de ti? Gloria a Dios. ¿Qué significa conocerse a nosotros mismos? ¿Mm? Es una invitación a nosotros mismos a reflexionar sobre si realmente sabemos quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Hacia dónde vamos. Conocerse a sí mismo es sincerarse con uno mismo, es enfrentarse cada uno a nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, ¿no? Es admitir el orgullo, nuestra capacidad de amar, poner en una balanza, ¿verdad?, personal, nuestra ignorancia. El apóstol Pablo, ¿no?, quería que me acompañen a 2 de Timoteo. Capítulo 3, perdón. Versículo 16. Yo les voy a leer dos versiones. Primero Reina Valera, porque no me puedo separar de Reina Valera porque me encanta, pero también la traducción lenguaje actual que a veces nos ayuda, ¿verdad?, a comprender un poquito más por las palabras que se expresa. Dice Reina Valera 1960, versículo 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ahora dice la traducción, lenguaje actual. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. ¿Sí? Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? De este modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Entonces, todo lo que está escrito en la Biblia, ¿para qué es? Para ayudarnos, ¿verdad? Para ayudarnos a vivir la vida que Dios le agrada, que su pueblo, que sus hijos vivan. Amén. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por su palabra? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Porque saben cuánta sangre corrió para que esto llegue a nuestras vidas. ¿Saben cuánto tiempo? Y lo maravillosa que es la palabra, que nos instruye, que nos enseña, que nos corrige, que nos afirma. ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¿Cuántos les gusta leer su palabra? Ahora bien, ¿cómo nos ayuda la Biblia a conocernos a nosotros mismos? Quería que me acompañen a Proverbios capítulo 4. Libro de Proverbios capítulo 4.
versículo 23. Amén. Hacemos un paréntesis, ¿sí? Y como tiempo de anuncios, les recuerdo, hermanos, la necesidad de los fundamentos cristianos, que el día de ayer estuvimos llevando adelante el punto 5 del libro de Romanos, ¿sí? Y es importante, si usted congrega, si usted quiere congregar, quiere afirmarse en la congregación, en el camino del Señor, que pueda tomar parte, ¿sí?, de estos fundamentos cristianos que nos sirven para esto, para caminar según la voluntad del Señor, para aprender a caminar según la voluntad del Señor. Amén. Así que preguntale al que está a tu lado, ¿estás haciendo fundamentos cristianos? ¿Cómo vas? ¿Te atrasaste en alguna? Yo estoy acá, decirle, yo te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar. Si te falta alguna, ¿te quedó alguna en el tintero? Bueno, contá conmigo, porque yo estoy viniendo y yo estoy capacitado también para darte fundamentos cristianos. Gloria a Dios. Entonces dijimos Proverbios capítulo 4, versículo 23. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de cómo nos ayuda a conocernos a nosotros mismos? Dice el versículo 23, sobre toda cosa guardada, ¿cómo? Guarda la billetera. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a la traducción lenguaje actual. Dice, sobre el mismo versículo, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. ¿Sí? Amén. Ahora, en un lado dice corazón, en el otro lado dice mente, ¿no? Cuando dice cuida tu corazón, se refiere a lo que compone el núcleo de nuestra vida mental y emocional, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras imaginaciones, nuestras meditaciones, reflexiones, percepciones, todo ello son parte de nuestro corazón. ¿Amén? ¿Se entiende? Pero somos completamente conscientes de cuál es la naturaleza de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. ¿Cómo están nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos? ¿Se inclinan al bien o se inclinan al mal? ¿Sí? La Biblia, vamos a seguir en Proverbios, ¿sí? Capítulo 23. Capítulo 23, versículo 7. Amén. Dice así, porque ¿cuál es su pensamiento? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vamos a la traducción lenguaje actual.
Dice, esa gente te invita a comer, pero su invitación no es sincera. Esa gente es tan tacaña que se fija en cuánto comes, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Lo que quiere decir acá es que somos lo que pensamos y sentimos. Así como piensa una persona dentro de sí, así es. O sea que las acciones demuestran, ¿no?, cómo yo me conduzco, cómo yo me comporto, es lo que hay dentro mío. ¿Se entiende? Cómo piensa una persona de sí, así es esa persona. En pocas palabras, somos lo que pensamos y sentimos. Eso es lo que nos indica la palabra de Dios. Jesucristo conocía perfectamente lo que había en el corazón de las personas. ¿Sí? Vamos a Marcos, capítulo 7. Libro de San Marcos, capítulo 7, versículo desde el 20 al 23. El Señor conocía a la perfección todo, ¿verdad? Y dice el Señor, versículo 20, porque todo lo pero decía que lo del hombre, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre, ¿sí? Y como estamos leyendo las dos versiones, se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, que dice, y también dijo el Señor, ¿no?, lo que hace impura delante de Dios a la gente es lo que la gente dice y hace. Porque si alguien dice cosas malas es porque es malo, ¿no? O sea, 1 más 1 es 2. Y siempre está pensando en el mal y en cómo hacer cosas indecentes, o robar, o matar a otros, o ser infiel en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica o en hacer maldades, engañar, ser envidiosa, insultar y maldecir a otros, o en ser necia y orgullosa. Wow. Para ayudarnos a discernir y conocer de nosotros mismos qué hay en nuestro interior, la palabra de Dios cumple... me olvidé. Espérenme un segundo. ¿No me traes luego el espejito? Por favor. Se complicó. Estaba ocupado. ¿No? Para ayudarnos a discernir, a conocer a nosotros mismos la palabra de Dios, ¿no? Todo lo que hay en nuestro interior, la palabra de Dios cumple una función de espejo, ¿no? Que es lo que quería buscar. Pero gracias a Dios, ¿no?, nos actualizamos. Y si ponemos el modo selfie el celular, también yo me puedo ver, ¿no? Me puedo sacar una fotito, ¿sí? ¿No? Y actúa como espejo, ¿o no? Amén, gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios actúa como espejo. ¿Y qué hace un espejo?
¿no? ¿Cuál es la función de un espejo? Reflejar. En el espejo nos miramos, ¿verdad? ¿Cuántas veces se miran al espejo? Por lo menos una vez al día, ¿no? Hay algunos que se miran muchas veces, ¿no? Por lo menos una vez al día se tiene que mirar al espejo, ¿no? En el espejo vemos el reflejo de nuestra imagen. ¿Amén? En el espejo nos vemos allí y lo usamos ¿para qué? ¿No? Yo me miro acá en modo selfie, sigo en el espejo, ¿sí? A ver, ¿cuántos tienen el celular allí y lo pueden poner en modo selfie y mirarse? ¿Mm? O si tienen un espejo, allí alguien que sea muy vanidoso, puede mirarse allí. ¿Qué ven? ¿No? El espejo, ¿para qué lo usamos? Lo usamos para ver, para arreglarnos, para decir, bueno, me falta afeitarme, ¿no? En mi caso, por acá, me le pifié. Ya es tiempo de cortarme el pelo, ¿no? No, le podría mandar un color, dicen algunos, bueno, ¿no? Estoy buscando la cartilla de Coleston, ¿no? A ver, ¿no? Yo me quedé en el tiempo, ¿no? Con esa marca, pero bueno, me acuerdo. Pero bueno, usamos el espejo para vernos y decir, bueno, me puedo arreglar, me puedo hacer, me puedo mejorar la imagen. ¿Mm? Para darnos cuenta qué cambios debemos hacer a nuestra apariencia, ¿verdad? ¿Sí o no? Alguien me dice, no, yo jamás me miro al espejo. ¿No? De la misma manera, ahora de la misma manera, la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? La podemos comparar con el espejo, ¿no? Porque en ella nos debemos aprender a mirar, ¿no? Recuerdo que el pastor nos decía más de una oportunidad, ¿no? ¿Con quién te tenés que comparar? ¿Cuál es tu medida? ¿No? ¿Tu hermano? ¿Mi medida es Blas? ¿Es Ángel? ¿Es Vicky? ¿Tu medida es tu hermano que está a tu lado? No. Pastor nos decía, la medida, acá está, tu medida es el Señor. Allí debes mirarte. ¿No? Y allí se te caen todos los argumentos. Allí se te caen todos tus pensamientos, tus ideas. Porque cuando vamos a la palabra actúa como espejo y nos hace ver cómo estamos realmente. Nos hace ver cómo estamos, pero no de acá, de exterior. Nos hace ver lo interior. Nos lleva a aprender a conocernos a nosotros mismos, a ver cómo estoy parado, a ver cómo me puedo sincerar conmigo mismo. Amén. ¿Cuántos quieren mirarse en el espejo de la palabra de Dios? Amén. Quería que me acompañen también al libro de Hebreos, capítulo 4. Versículo 12 y 13. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Dios inspiró su palabra.
la Biblia por medio de su Espíritu Santo para enseñarnos y para guiarnos, ¿sí? Para dar guía útil a nuestra vida. ¿Sí? Dice su palabra en estos versículos, versículos 12 y 13, porque la palabra de Dios es, ¿cómo? Viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y dice, y esta, la palabra, ¿no? La palabra de Dios, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién? La palabra de Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están como desnudas, están descubiertas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Les voy a leer lenguaje actual. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad. Y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Amén. Qué clara que es la palabra de Dios. Qué espejo maravilloso que es la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuántos temen al Señor? Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hacemos. La palabra de Dios permite examinarnos, ¿no? Eso hace el espejo de la palabra de Dios. Permite examinarnos. Pero ese examinarnos no se trata de traer a la mente ideas o pensamientos, sino de entender, sino de discernir, ¿no? De cómo estoy, cómo me encuentro ante este espejo, cómo puedo mirarme ante este espejo, qué debo mejorar, qué debo sacar de mi vida, qué debo desechar, a qué debo morir para verme y para mejorar mi apariencia frente al espejo que es la palabra de Dios. ¿Sí? Puedo mejorar cortándome el pelo, mandándole un color, lo que usted quiera, ¿no? Pero frente al Señor, frente a su palabra, usted tiene que mirarse y aprender a discernir lo que tengo que cambiar, porque la palabra del Señor indefectiblemente nos muestra qué es lo que debo mejorar, qué es lo que debo dejar, qué es lo que debo, para dónde debo seguir, cuál es mi norte, para dónde debo caminar y cómo debo estar delante de ese espejo que es la palabra de Dios. ¿Cuántos temen a Dios? ¿Cuántos temen su palabra? Gloria a Dios. Y todo eso, ¿no? Que uno lee, que uno estudia en su palabra, nos ayuda en un momento determinado de la vida, ¿verdad? Ese espejo nos ayuda a que uno pueda crecer en él, pueda ser bendecido y pueda enfrentar circunstancias de la vida, ¿no? Aprendiendo a vivir como Dios vivió, ¿no? Aprendiendo a discernir la palabra de Dios, aprendiendo a caminar como Jesús anduvo, ¿no?
Leía una vez, me estaba acordando, ¿no?, que decía que una persona que puede examinarse, ¿sí?, frecuentemente, una persona que puede aprender de las experiencias, por ejemplo, de un año vividas, ¿no? Una persona que puede sacar lo bueno, ¿no?, que le sirve las experiencias de un año y las puede repasar y las puede examinar y decir, esto aprendí, esto mejoré, esto debo corregir, esto debo repetir, en esto puedo fortalecerme, ¿no? Una persona que continuamente se está examinando y se está mirando al espejo de la palabra de Dios, dice, te ahorrás 10 años de experiencia, porque realmente estás mirando el espejo de la palabra de Dios, ¿no? Y no estás manejándote por tus pensamientos y por tus emociones. ¿Se entiende? ¿Mm? Aleluya. Conocerse a sí mismo desde una perspectiva bíblica indica un proceso de perfeccionamiento espiritual al que todo hijo, hija de Dios debe aspirar a alcanzar, ¿sí? Conocerse a sí mismo desde una perspectiva bíblica, ¿sí? Si buscamos la verdad, el conocerse a sí mismo es ver hacia adentro, es derrotar el ego, ¿no? Es ponerme a cuenta, es decir, es conocer esas contradicciones internas que hay en mi corazón cuando veo la palabra de Dios, ¿no? Es aquella oscuridad que hay dentro mío, esa sombra que habita en mi interior que debo iluminarla con la palabra de Dios. Eso es examinarme, eso es aprender a conocerme a mí mismo, es sincerarme, es decir, a ver, Señor, ¿qué hay? ¿Cómo estoy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, ¿cuántos conocen a Juan el Bautista? ¿Cuántos han leído a Juan el Bautista? ¿Qué pasaba con Juan el Bautista? Juan el Bautista sabía quién era. Juan el Bautista sabía para qué venía, ¿no? Y dice el capítulo 1 de Juan, versículo 21, que le preguntaron, ¿sí? Se le acercaron y le preguntaron, pues, dice, ¿qué pues eres tú, Elías? Le dijeron, ¿eres tú, Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿no? Y dice, ¿qué dices de ti mismo? ¿Cuántos se animan a preguntar al que está a su lado? ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué respondió Juan? Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan conocía quién era. Juan sabía quién era, ¿no? Cuando le hacían la pregunta, ¿qué dices de ti mismo? Se usa, ¿no? Cuando le hacen la pregunta esa, ¿qué dices de ti mismo? ¿No? Se usa una palabra que significa autos, que quiere decir hacia atrás o pasado, ¿no? ¿Qué decís de vos mismo?
Entonces volvemos, ¿no? Volvemos a lo que dijimos anteriormente y decimos que para conocernos a nosotros mismos, ¿no?, tengo que reflexionar sobre mis experiencias, sobre toda mi vida y sincerarme. Y además preguntarme qué he aprendido en todo este tiempo. ¿Sí? ¿Yo puedo enumerar lo que aprendí en este tiempo? ¿Puedo sacar en limpio lo que aprendí en este tiempo? ¿O necesito volver a chocar contra el muro? ¿No? ¿Qué haremos igual de aquí en adelante? ¿Cómo me conduciré una vez que mire en el espejo de la palabra de Dios? Una vez que discierna cómo está mi vida, cómo que saco en limpio de todo eso, cómo me voy a conducir la próxima vez que me toque atravesar algo similar. Otro que se conocía a sí mismo, que ya de adulto renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Cuántos saben de quién estoy hablando? Moisés, ¿cuántos conocen la historia de Moisés? ¿No? Ese bebé que fue arrojado al río para evitar, ¿no?, el genocidio y que fue rescatado por la hija del faraón y llevado, no, él era esclavo, no era del pueblo de Israel, pero fue rescatado por la hija del faraón y fue llevado y creció ¿dónde? En el palacio, creció en Egipto, creció, ¿sí? El esclavo creció según como se lo indicaba el sistema del mundo, según como el sistema del mundo lo quería formar. Cuando no estamos en Cristo, vivimos la vida que nos impone el sistema del mundo. ¿Sí? Porque no estamos frente al espejo, estamos frente al espejo ese natural que nos hace ver el aspecto físico. Pero no estamos y no conocemos el otro espejo, ese espejo que nos hace ver el interior. Entonces, cuando estamos en el mundo, cuando no conocemos al Señor, nos manejamos solamente por el otro espejo, por la apariencia que nos indica el otro espejo. Y por ahí queremos reflexionar, pero nuestra reflexión es conforme a lo que dice la psicología quizás, lo que dice las experiencias que pasaste, los golpes que te diste, ¿no? Y andás golpeándote para un lado, para el otro, y tu vida sale, mi vida sale como a los golpes. ¿Verdad? Como te sale, como pudiste. Pero cuando llegas al Señor, Él te muestra el espejo de la palabra de Dios y te hace ver que hay muchas más cosas, que la vida no es tan superficial, que hay otras cosas en la vida que son más profundas de entender, y eso únicamente lo encontramos en su palabra. Amén. Dios te da una identidad cuando llegas al Señor, ¿sí? Ya no dejas de vivir la vida de otro, la vida que te impone el sistema del mundo. No podemos enumerar un montón de cosas, los que nos marca, ¿no? Vivimos lo que nos marca otro porque aún no nos encontramos con el espejo de la palabra de Dios. Entonces vivimos como nos sale, como nos guía alguien que tiene su vida basada en experiencias mundanas. Cuando no sabes quién eres, vives de las aprobaciones de otros. Otro te está coachando, como se dice ahora, ¿no? Otro te está diciendo, ¿no? Y no sabes, y bueno, tenés que ir al psicólogo, y el psicólogo te dice, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, ¿no? Pero Dios te da una identidad. Moisés fue el líder más grande del Antiguo Testamento. Él llevó a los israelitas a la libertad después de 400 años de cautividad, de esclavitud.
Moisés recibió los 10 mandamientos. ¿Cuántos lo saben? Moisés se le adjudica los 5 libros primeros de la Biblia, el Pentateuco. ¿Cuántos lo saben? ¿No? Pero él fue instruido, ¿sí? Fue creciendo según el sistema del mundo, según lo que le imponía el sistema del mundo, pero un día le hizo un clic en la vida y dijo, ¿qué estoy haciendo? Un día Moisés recordó y dijo, yo soy un hijo de Dios, yo soy un israelita, yo soy del pueblo de Dios, ¿qué estoy haciendo acá con estas ropas, con estas comodidades? ¿Cuántos me acompañan a Hebreos capítulo 11, versículo 24? Que resume, ¿sí?, el resto de esta historia de Moisés. Versículo 24 al 27 dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, dice, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos les gustaría sostener su vida como viendo al invisible? Lenguaje actual, dice, Moisés confió en Dios y por eso, dice, cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener junto a ella, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Amén. Moisés fue creciendo físicamente y espiritualmente. Moisés también se preguntaba, ¿no?, mientras crecía, ¿quién soy? ¿Quién soy? Porque a mí me contaron que me rescataron de un río. ¿Quién soy acá? ¿De dónde vengo? ¿De qué se trata mi vida? ¿Se preguntan, hermanos? ¿Se han preguntado? ¿De qué se trata tu vida? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Finalmente, Moisés se decidió por esta respuesta. Renunció. ¿Cuántos pueden ponerse de pie en esta mañana? Moisés renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Yo te animo en esta mañana, les invito a mis hermanos que puedan pasar. Vamos a estar
¿Qué te está mostrando el Señor en esta mañana? En este espejo de la palabra de Dios. ¿Cuántos se animan a mirar al que está a su lado y decirle, ¿qué te está mostrando el Señor? ¿De qué te está hablando el Señor en esta mañana? ¿Cómo está tu vida? ¿Puedes comprender un poquito más de cuánto te ama el Señor? De cuánto te ama que te ha dejado su palabra maravillosa para que vos te puedas reflejar en ella. Esa palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Esa palabra que te quiere ayudar a hacer el ejercicio cada día de aprender a discernir. ¿Para qué estás? ¿Para qué estoy? ¿Para qué estamos? Esa palabra que te quiere mostrar de que tú eres un hijo, una hija de Dios y debes mirarte en este espejo, no en otro. No según tus pensamientos, tus emociones o tus sentimientos. Porque ya no te manejas, ya no nos manejamos como el sistema del mundo. Si bien vivimos en este mundo. Pero hay una paz maravillosa que solo Dios sabe dar. Que la adquirís mirándote todos los días al espejo de la palabra de Dios. Que la adquirís enfrentando todos los días la vida con la palabra de Dios. Hay un espejo maravilloso que es la palabra de Dios, que no puede faltar en ningún hogar, que no puede faltarle a ninguno. Miren qué tan maravillosa que es y bien usada la tecnología, que hasta podés descargar una aplicación de la Biblia, la palabra de Dios en todas las versiones que vos quieras. Moisés renunció al sistema. Él podría haber hecho la vista gorda y decir, bueno, yo estoy acá, me salvé. Puedo disfrutar ahora. Ya está, esto me tocó a mí. Lo siento por los demás. Pero él dijo, yo tengo que ver de dónde soy. ¿De dónde vengo? ¿De dónde me sacó el Señor? ¿Cuál es tu testimonio? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te agarró Dios? ¿Del río quizás? ¿De dónde te abrazó Dios? ¿De dónde comenzó a mostrarte su amor maravilloso? Puede que haya estado confundido, confundida, porque es parte, porque somos seres humanos, pero llega un momento como a Moisés te tiene que hacer el clic y decir, Señor, perdóname, Señor, limpiame, Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por hacerme ver, por mostrarme ese espejo maravilloso que es tu palabra. Señor, perdóname por no mirarme siempre, por estar rigiéndome por el otro espejo y no por este que es tu palabra maravillosa, que va más allá. Esa palabra de Dios que va más allá, que penetra, hermano, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Esa palabra que te da vida. Aleluya. ¿Cuántos pueden cerrar sus ojos allí y hablar con Dios? Si recibís esta palabra, que puedas estar hablando con el Señor allí.